Bueno, gracias a todos por venir a este evento organizado por Google. El origen de la palabra Big Tent, supongo que alguien lo habrá explicado antes, pero por si acaso, aparte de significar esas grandes tiendas de campaña que se montan y puedes hacer actos, fiestas, sobre todo en verano, el Big Tent es un término de la política norteamericana que se utiliza en los partidos políticos para arrastrar a más electores. Es decir, es como una gran tienda de campaña en la cual tú das entrada o das paso a nuevas formas de tratar el programa político de un partido. Mientras más amplia sea la tienda de campaña, Big Tent supone que más gente va a participar de tu ideario político. Lo contrario es la política o los partidos políticos que tienen una especie de orejeras o de visión muy corta, no dan entrada, digamos, serían tiendas de campaña muy pequeñitas y no dan lugar a grandes debates, con lo cual, siempre que llegan elecciones, tienen pocos votantes. Entonces, ¿por qué es un Big Tent? Porque aquí se quiere dar una visión de un tema, como es el emprendimiento, la educación y el empleo, si estamos preparados para dar el salto, desde varios puntos de vista, que es para lo que nos van a servir las personas que van a intervenir dentro de unos minutos. Bueno, como sabéis, antes ha estado Emilio Ontivero, que es un economista fantástico, Paco Ros, el señor Vinton Cerf, que espero que hayáis escuchado su charla, y ahora vamos a estar aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos, en los cuales yo voy a presentar y les voy a hacer algunas preguntas y al final os vamos a dar la oportunidad durante unos minutos para que planteéis vuestras preguntas. Id pensando en esas preguntas durante toda la intervención y sí os rogaría que fueran preguntas, no opiniones. Si queréis opiniones, estaremos encantados de recibirlas, tomamos nota y el año que viene os sentaremos aquí para que vosotros seáis los que opinéis. Bueno, tenemos con nosotros a Cándido Méndez, que es el secretario general del sindicato UGT, que todos conocéis. Yo además, como periodista de información económica, conozco a Cándido de hace bastantes años y he coincidido en algunos eventos que hemos estado recordando unos minutos antes aquí. Luego tenemos a Javier Uceda, que ha sido rector de la Universidad Politécnica de Madrid, es catedrático de Tecnología Electrónica de la misma universidad y tiene unas ideas muy interesantes sobre lo que es hoy la formación. Y luego, con mucho cariño, quiero presentar a Ana María Llopis, porque ella es, como yo, de origen venezolano. A mí a lo mejor ya no se me nota porque tengo tanto, pero ella sí tiene todavía el acento venezolano. A mí se me sale de vez en Es que no quiero cuando. quitármelo. Es parte de mi personalidad. Sí. Es fundadora y consejera delegada de una empresa que se llama Ideas for All, que promueve mucho la idea para emprender, y además es presidenta no ejecutiva del Grupo DIA, que conocéis todo, y consejera no ejecutiva independiente de Société Générale. Cándido, estábamos acordándonos hace poco, y os voy a comentar brevemente lo que pasó hace muchos años en Luxemburgo, una cumbre sobre el empleo a la cual fueron los sindicatos y fuimos un montón de periodistas. Yo fui como periodista del mundo. Fue una cumbre, estaba apadrinada por todos los países de la Unión Europea, estaban los grandes sindicatos europeos, hubo manifestaciones en las calles y a la salida pues hablamos con los periodistas, con Cándido, con los grandes secretarios generales de los sindicatos y había un clima de tanto optimismo, creo que fue en el 97, el 98, por ahí, de tanto optimismo que una de las cosas que se veía es que en el año 2000, entre el 2005 y 2010, no me acuerdo muy bien, iba a haber pleno empleo y toda la gente joven tendría empleo y ya eso no sería más un problema en Europa, porque las cosas iban como un cohete. Y por eso te voy a preguntar, Cándido, ¿qué es lo que ha pasado para que desde el punto de vista económico no hayamos cumplido en la Unión Europea? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues en primer lugar quería agradecerle a Google la oportunidad que me da de estar aquí, intercambiando opiniones, reflexiones, incluso compartiendo recuerdos del pasado, como es el tema que Carlos comentaba, ¿no? Y por ceñirme a la pregunta y por ser disciplinado y breve, voy a intentar dar las 2 o 3 ideas
centrales de lo que ha pasado. Allá por aquel año 97, 98, estábamos en la antesala del despegue del euro y en la antesala de la posterior definición de la estrategia de Lisboa, que fue en el año 2000. Por lo tanto, yo diría que estábamos en la etapa de el despertar de la esperanza en Europa. Y años después, en el año 2013, estamos ante la transformación de la esperanza en amenaza. De manera tal que entonces Europa se percibía como la esperanza de progreso de los pueblos y, sin embargo, en este momento la gran mayoría de la población pues ya percibe el proyecto europeo como una amenaza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues creo que lo que ha ocurrido es que lo que se dijo no se ha llevado a la práctica. De manera tal que se ha confiado en que la dinámica de la moneda única por sí misma, sin ninguna de las políticas de acompañamiento que se definían, porque se definieron en el año 2000 objetivos en relación con el empleo, objetivos en relación con el empleo juvenil, objetivos en relación con la dimensión de género en el empleo, objetivos en relación con el despliegue tecnológico en Europa, alcanzar el objetivo del 3% del PIB, etc. Todo eso quedó en letra y en letra muerta, y en este momento pues estamos ante una situación absolutamente, a mi juicio, preocupante y caótica, que afecta hasta desde el punto de vista democrático el desenvolvimiento de Europa y de los países miembros. Y también falló la inversión en I+D. Sí, naturalmente, se plantea ese objetivo del 3% para la inversión en I+D, más I, y eso no se lleva a efecto. Incluso el último episodio que puedo comentar, salvo la lectura de lo que sea el documento definitivo, pero me temo que va a ser tal como lo voy a definir. La Comisión Europea planteaba que para el septenio 2014-2020, que es el marco financiero que se ha aprobado, había que dar un salto de 55.000 millones de euros en I+D, que era el del septenio anterior, a 80.000. Pues la información que yo tengo es que no solo no se alcanzan los 80.000, sino que como se ha reducido el presupuesto respecto al septenio anterior, la cifra que se plantea es de 48.400 millones de euros. Digamos, un retroceso también, reconociéndose que ese es un problema fundamental, un reto fundamental a resolver, que es el problema tecnológico, que tenemos un retraso evidente, por ejemplo, en relación con Estados Unidos, pues eso también yo creo que va a acumular una nueva frustración. Cándido, ¿cuáles son tus reflexiones sobre la economía? Es decir, la economía española es una economía que era antes más industrial y ahora es una economía más de servicios. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en la economía, en esa transformación, y cuáles serían para ti las respuestas que debería dar un gobierno para adaptarse a esa transformación y sobre todo crear puestos de trabajo, cosa que ahora sabemos que es bastante difícil, sobre todo para la gente joven? Bueno, yo creo que en España nos ha ocurrido algo que se puede definir, o alguien define de la siguiente manera, más o menos, de la siguiente manera. Cuando era el momento propicio para innovar, no innovamos, y ahora probablemente querramos innovar cuando ya es tarde, aunque nunca es tarde para el objetivo de la innovación. ¿Te refieres porque se invirtió muchísimo en el sector de la construcción y no en el sector del... En la etapa de crecimiento económico se privilegiaron el otorgamiento de créditos al sector inmobiliario. Y digo sector inmobiliario porque hay una parte productiva, que es la parte del ladrillo, y hay otra parte, que es una parte que tiene una dimensión especulativa, aunque está vinculada a la construcción de la vivienda, que es el sector inmobiliario, donde se dirigieron la mayoría de los créditos. Y así fue como generamos una burbuja tremenda, ¿no? Claro, la primera reflexión que hay que hacer es que la verdad es que nos daban dinero barato, y el que daba el dinero nunca preguntó dónde se iba a poner. Lo que quería es que se le garantizara como mínimo punto y medio más de interés que lo que él cobraba en su país. Me estoy refiriendo a los bancos alemanes, franceses, porque eso de que dejen caer toda la carga de la prueba sobre nuestro país, cuando hay una corresponsabilidad cierta entre el que da el dinero y el que lo recibe, ¿no? No estamos hablando del pequeño
ahorrador al que han tapado en las preferentes. Estamos hablando de bancos que tienen unos gabinetes técnicos y de estudios que son incluso de mayor calidad que los gabinetes de muchos de los Estados miembros, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que perdimos un tiempo precioso, tenemos un retraso tecnológico evidente y, por concluir, para no alargarme mucho, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es recuperar como prioridad efectiva la mejora de la educación y la ciencia. Educación y ciencia, como políticas transversales para abordar algo que no se hace de la noche a la mañana, que es el cambio de modelo productivo. Pero en la parte de educación, ¿dónde harías tú más incidencia? ¿En carreras técnicas? Bueno, el sistema educativo en nuestro país, aquí hay personas que lo conocen mucho mejor que yo me voy a atrever a dar un par de pinceladas. El sistema educativo en nuestro país, primero, adolece de una falta de inversión pública en relación con los promedios de la Unión Europea. Digamos, tenemos camino por recorrer. El gasto educativo no es excesivo ni muchísimo menos. Habría que recorrer un tramo más allá y, no, por lo tanto, no avanzar en las políticas de recorte. En segundo lugar, hay un problema en el sistema educativo español que salta a la vista. El sistema educativo español tiene, digamos, los perfiles de un reloj de arena. Es así. Aquí abajo tenemos la enseñanza básica, arriba la enseñanza superior y el estrechamiento está en enseñanza secundaria del estilo de la formación profesional. Ese es uno de los grandes problemas que a mi juicio tenemos. En España creo que hay en torno a un 19% de la población en edad de trabajar que tiene titulación de formación profesional y en Alemania es el 45%, por poner un ejemplo. Yo creo que eso es uno de los temas más evidentes a resolver. Y luego hay otro problema, que la formación en el ámbito de las empresas también adolece de un retraso evidente en relación con los recursos que las empresas en Europa invierten para la formación continua de sus trabajadores. Serían los elementos que me parece sobre los que son más evidentes y en los que habría que insistir. Ahora, de todas maneras, se están creando muchos empleos y se habla mucho del autoempleo. Incluso hay una enorme especie de facilidad aparente para crear empresas. ¿Cómo pueden acompañar los sindicatos, que siempre los asociamos a grandes empresas, a la hora de apoyar a esta gente que estaba montando empresas o a la creación de empresas? Es verdad que estáis muy presentes en los autónomos. Bueno, vamos a ver. Sobre los sindicatos hay un cliché que no corresponde con la verdad, ¿no? Hay una frase que define a veces qué es un sindicato, ¿no? Es esa de un sindicato es una organización industrial y masculina y de gran empresa, es decir, está radicado en el sector industrial, el porcentaje abrumadoramente hegemónico de sus miembros hombres y además están en la gran empresa. Eso no corresponde. La afiliación de la Unión General de Trabajadores refleja, con un matiz que comentaré, refleja más o menos lo que es el reparto de la población laboral en las diferentes estructuras productivas. Hasta hace poco la suma de agricultura, construcción e industria era el 30%, el 70% servicio. Digo hasta hace poco, porque ahora ya no lo es, porque como ha caído la construcción, la suma de agricultura, construcción e industria es del 25%. Exacto. Y el 75% el resto. En mi organización la afiliación está repartida un 30% agricultura, construcción e industria y un 70% servicios. Es verdad que el 45% de la afiliación que tenemos en servicios de sectores públicos, educación, sanidad, etcétera. Ese es el matiz que quiero poner encima de la mesa. Pero reproducimos bastante bien lo que es la realidad de la población laboral. Nosotros, hay una pregunta ahí en ese documento, en ese papel, que dice algo así como cómo se puede, lo de las relaciones laborales, no sé si es esta última. Sí, estamos hablando, el nuevo marco de las relaciones laborales, la relación entre los trabajadores y los empleadores es diferente. ¿Cómo garantizar los derechos laborales
sin obstaculizar el desarrollo de las empresas? Yo no comparto la orientación de esa pregunta, claro. Y voy a decir, es que esa pregunta lleva, lleva explícito, no implícito, un prejuicio, que considerar que las relaciones laborales son un obstáculo para el desarrollo de las empresas. Hombre, nosotros eso lo demostramos de una manera más que suficiente. Por ejemplo, el sector automovilístico español es de los más competitivos del mundo. Algunas factorías son las más competitivas de la marca en el mundo porque se ha sabido Por un pacto. gestionar lo que se denomina el capital social y el papel que tiene el capital social en el ámbito de una empresa. Y ahí tenemos presencia y participación en las organizaciones sindicales. Por lo tanto, yo creo que defender en este momento modelo de gestión cooperativa en el ámbito de las empresas, aunque a veces tenga ribetes de conflictividad, hay quien denomina ese modelo el de cooperación conflictiva. Evidentemente hay veces que si tienes que dirimir sobre salarios, reparto salarios, beneficios, pues, indudablemente pues hay conflictos. Pero en una economía abierta como la actual, los sindicatos y los empresarios podemos y debemos de compartir una visión global en relación con el papel que debe de jugar la empresa, el sector o nuestro propio país en el marco global, ¿no? Y yo creo que podemos definir en un horizonte más amplio ese modelo de gestión cooperativa y, por lo tanto, incrementar el capital social. Yo me apunto a la teoría de los que dicen que innovación y capital social tienen una correlación inexorable. Cuanto más rico es el capital social en el ámbito de una empresa, más capacidad de innovación tiene la empresa. ¿Qué significa el capital social? Pues que el trabajador esté inmerso en el proceso organizativo y en el proceso productivo, evidentemente, de la empresa. Que no considere que va allí a ganar un salario y que no le importa el futuro de la empresa. Eso, a su vez, debe de tener otra contrapartida, ¿no? Que eso se entienda también por parte del empresario. De manera tal que hay un factor que se llama el factor de equidad, que es la percepción subjetiva que tiene una persona de si es justa o injustamente tratado, más allá del salario, que hay que tenerlo en cuenta. Hay un señor que se llamaba, porque murió creo que en el 92, Robert Rees. Robert Rees es un economista que fue uno de los fundadores de la Escuela de Chicago. Y al final de su vida, normalmente estas cosas siempre se aprenden al final de la vida de uno, no sé por qué. Al final de su vida decía, él era experto en relaciones laborales, según la doctrina neoclásica, y al final de su vida reconoció que cuando aplicaba sus ecuaciones en el ámbito de la empresa, nunca resultaban. Es decir, cuando se pasaba de la pura ideología a la aplicación a la práctica. Y entonces dice lo siguiente, nunca resultaban porque no tenía en cuenta la equidad, que es un factor subjetivo, que es un intangible, que es el que marca la frontera entre la implicación del trabajador en el proyecto empresarial o el distanciamiento, incluso a la hostilidad del trabajador respecto al proyecto empresarial. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos bastantes cosas que hacer. Por último, aunque me estoy alargando demasiado, ayer presentamos un libro sobre libertad sindical. En la presentación del libro sobre libertad sindical participaron los profesores que han hecho el libro. De ese libro hemos incorporado a las últimas resoluciones de nuestro sindicato, celebramos un congreso en abril, hemos planteado una serie de líneas porque queremos cambiar el funcionamiento del sindicato. Un profesor decía que, por ejemplo, respecto a la pequeña empresa, contra lo que parezca, un agente sindical de proximidad, alguien del sindicato que se acerque a ver el problema de los trabajadores, etcétera, decía él, y tiene experiencia, decía, probablemente en una pequeña empresa, el agente sindical de proximidad, que suele ser observado con recelo, podría, más allá de lo que hace el gestor que le lleva las nóminas al empresario, podría servirle de cierta ayuda al empresario defendiendo a los propios trabajadores, explicándole por dónde va su propio sector, porque a veces nosotros tenemos una información, hombre, incomparablemente menor que la de las patronales, pero yo creo que a veces pues conocemos mejor cómo va un sector que el pequeño empresario, que bastante tiene con sacar en el día a día
su trabajo, ¿no? Gracias, Cándido. Javier, que como sabéis ha sido rector de la Universidad Politécnica, hemos estado hablando de algo que ahora yo creo que es como una fiebre, que es la de los cursos online. Ahora se pueden tomar cursos online en universidades españolas, norteamericanas, argentinas, de cualquier parte del mundo. Javier, primero te haría una pregunta que te he hecho antes, que es ¿cómo puede hacer la gente para distinguir el grano de la paja, de una buena formación a una mala formación? Y segundo, ¿es que las universidades presenciales, tradicionales, tienen que cambiar mucho ahora su sistema educativo o su estructura para adaptarse a esta nueva demanda? Bueno, buenos días. Y lo primero, agradecer a Google, a Bárbara, a Esperanza, que está por ahí al fondo, la oportunidad de estar aquí con tan distinguidos compañeros aquí en el estrado y con tan distinguida audiencia al mismo tiempo. La pregunta es muy general y a la vez muy concreta. Si me permites, dos reflexiones generales, intento dar una respuesta más específica al tema que plantea. Lo primero es que, sin ninguna duda, la educación está en el centro del modelo de sociedad que tenemos. En las sesiones anteriores, aunque no estaba específicamente el tema de la educación, incluso en la propia intervención de Cándido, pues hemos acabado hablando de educación. La igualdad de oportunidades desde la perspectiva social, sin ninguna duda, pero también desde la perspectiva económica. Y, por tanto, lo que es una realidad es que en la sociedad actual y hacia la que caminamos, no solamente sigue siendo esto verdad, lo cual es bastante fácil de asimilar, sino que hay una demanda creciente de educación. Lo único que ocurre es que se están transformando algunos de los elementos de esa demanda y, por lo tanto, hay algún escenario cambiante y más demanda de educación en un escenario que está cambiando de alguna manera. En segundo lugar, hay un tema que a mí me interesa mucho destacar y también me lo recordaba Cándido cuando hablaba de la formación profesional y de algunas otras reformas. Es que la educación tiene una característica, sobre todo con el modelo tradicional, y es que una decisión que tomemos hoy respecto de la reforma produce un efecto dentro de 5, 6 o 10 años. De manera que quien la toma y quien tiene la responsabilidad de tomarlas, tanto si la decisión es una decisión extraordinaria que produce unos beneficios estupendos, no va a disfrutar de ello, sino al cabo de 10 años, probablemente ya no tendrá aquella responsabilidad, y si se equivoca, pues tampoco. Con lo que, en general, esto nos da alguna dificultad. Es como si no tuviera los mandos de algo, diera los mandos de la consola de juego y no pasara nada hasta el cabo de un cuarto de hora. Pues la manera de jugar se convierte de una forma algo diferente. Y, por lo tanto, hay veces que los tiempos nos obligan a hacer la reflexión en el ámbito de educación de una manera algo distinta de la que afecta a otros escenarios. Y quizá un tercer elemento es que, en mi opinión, la tecnología está cambiando las cosas. Cómo acometemos, los profesionales de la educación, cómo estamos, intentando satisfacer esa demanda social que es cambiante y, por tanto, hay una nueva realidad. Por otro lado, se ha destacado algo que forma parte de esa nueva realidad, es que aparte de la formación, digamos, más tradicional, primaria, secundaria, terciaria o formación de carácter universitario, hay una clarísima demanda de formación a lo largo de toda la vida. Es muy probable que la gente que está en unos empleos hoy, en una década esté en unos empleos que tengan poco que ver a lo mejor con la propia actividad que desarrollan en sus empresas o en las instituciones donde estén. De manera que, por un lado, el sistema de educación es un sistema de lenta respuesta, pero tiene que ser capaz de responder a demandas en el cortísimo plazo como consecuencia de situaciones como la actual, en que probablemente hay que reconvertir, por decirlo de una forma sencilla, a mucha gente con unos perfiles formativos que en estos momentos responden a profesiones o a empleos que no existen. Y, por lo tanto, aparecen algunos instrumentos como son la formación online y algunas otras cuestiones que la tecnología que han cambiado completamente el escenario. Es decir, hoy, desde el momento en que, por ejemplo, las universidades, y empezando el MIT, que empezó con esta iniciativa que muchos de ustedes conocerán, OpenCourseware, que puso los materiales educativos en abierto, de manera que eso se generalizó a un montón de universidades en el mundo, muchas de las mejores están en esa iniciativa. Hoy cualquier profesor, yo como profesor, puedo perfectamente en mi asignatura ver cuáles son los materiales de clase, los exámenes, las prácticas de laboratorio del equivalente en el MIT, y ya no es que lo pueda ver, es que me los puedo usar
Cojo directamente los materiales y los uso, con tal de poner en una licencia Creative Commons que estoy utilizando. Y esto lo hago yo, pero lo puede hacer un señor en Bangalore o lo puede hacer un señor en el lugar más remoto con tal de tener una conexión a Internet. Y ese tipo de cuestiones está claramente globalizando el mundo de la educación y que aparezcan digamos, elementos o nuevos instrumentos como es la formación online que están generando una distorsión en la situación tradicional. Hay nuevos agentes, no necesariamente instituciones de educación tradicionales participando en este proceso, y todo esto está generando una cierta revolución. ¿Cómo distinguir el trigo de la paja? El grano de la paja. Buena pregunta. ¿Cuál es una buena y la mala? En general, aparte de la propia respuesta de la prueba y error, es decir, uno prueba y si le gusta, compre, hay desde luego algo que está asociado a la reputación de las instituciones que apoyan los elementos que se ofrecen. Si uno tiene confianza en quien ofrece ese nuevo producto, porque la institución que está detrás tiene una reputación acreditada décadas o por siglos, pues tiene al menos un elemento de garantía que uno se atrevería por lo menos a confiar. Si el que lo hace es un recién llegado, sin muchas características, pues no quedará más remedio que esperar a que su propio desarrollo avale realmente lo que hace. Pero en estos momentos me parece que el tema de la reputación de las instituciones que ofertan educación se convierte en una pieza esencial. No vale cualquiera, no vale cualquier anuncio, sea en Internet o sea en cualquier otro medio, y yo creo que hay un enorme recorrido y muchos elementos a considerar. Sí, me preocupa una cosa. Tú tienes hijos como yo en esa edad que ahora es tan importante de formarse y encontrar trabajo. ¿Qué carreras recomendarías ahora a los que están aquí a través de los sistemas de formación online? Bueno, lo primero, es esencial la motivación. O sea, uno no puede, digamos, hay veces que no queda más remedio, pero yo sigo confiando en que alguien a los 15, 16, 17, 18 años siga teniendo ilusión en lo que estudia. No lo haga de una manera instrumental como el que tiene que, en fin, tomarse una medicina porque es buena para la salud, sino que lo hace desde la vocación de amar lo que hace. Y por lo tanto, ese elemento a mí me sigue pareciendo imprescindible, porque la experiencia me dice que cuando se da esa condición, que tiene a veces algo que ver con la vocación, en general los resultados, haga lo que haga, en términos de desarrollo profesional, tienen bastante importancia. En segundo lugar, es verdad que en tiempos como los actuales, cuando uno realiza unos estudios que tienen directamente el encaje con una profesión bien definida, sea la que sea, uno estudia medicina y sabe que va a acabar sus estudios con el objetivo de ejercer la medicina, es seguramente más fácil, dependiendo de las condiciones concretas en cada caso, incorporarse al empleo, que si uno elige unos estudios que no tienen una profesión tan específica, ¿no?, como es esa. Si uno estudia ciencias políticas, pues bueno, podría acabar diciendo que uno se dedica a la política, pero seguramente tiene un carácter profesional un poco, digamos, más indefinido, y eso hoy dificulta, desde luego, incorporarse al mercado del empleo con facilidad. Pero dicho esto, sigo pensando en que deben los estudiantes primero tener en cuenta su vocación y aquello que les atrae, y en segundo lugar tener el contexto general de dónde viven, del planeta en el que viven y del momento en el que viven. Uno no puede simplemente ser un soñador sin más, sino que la realidad a veces le obliga a uno a tomar alguna decisión que concrete. Cuéntanos ese fenómeno que sucede con las crisis y los momentos de auge cuando la gente estudia ingenierías. Que en momentos de crisis es una carrera que se estudia más a pesar de ser más difícil y costosa, precisamente porque te da más salida a puestos de trabajo, y en momentos de auge o bonanza económica, como puedes encontrar trabajo hasta de periodista, pues evitamos las carreras hueso. ¿Eso es lo que está pasando? Bueno, un efecto así se produce, y se produce por razones que son bastante obvias. Cuando estábamos en esta situación en los años 90, en que prácticamente hablábamos del pleno empleo, pues uno escuchaba a los más jóvenes que casi no importaba lo que hacían, porque en última instancia algo de lo que la sociedad planteaba les daría acomodo, y yo creo que eso se producía, y por lo tanto hacer un sobreesfuerzo, que en términos generales hay un sobreesfuerzo en las carreras técnicas respecto de algunas otras, digamos, en el número de horas hay una cierta dificultad intrínseca, al menos desde la perspectiva del que tiene algo de experiencia en todo esto, pues hacía que, bueno, habría que valorar si valía la pena la inversión.
Vale la pena la inversión cuando lo tengo por otro camino seguramente mejor resuelto. Sin embargo, ahora pasa el efecto contrario, y es que buena parte de los empleos, o buena parte de los empleos, no necesariamente en España, pero si fuera, buena parte de las ingenierías están encontrando un buen acomodo en el mercado de trabajo, ¿no? Y esto hace que parezca oportuno en estos momentos dedicarse a estos estudios. Pero de nuevo vuelvo con la paradoja que decía antes. Los que lo decidieron en los años 90 es ahora, cuando están teniendo que considerar los temas de empleo, los que hoy decidan tomar una decisión la tendrán que ver su resultado cuando terminen sus estudios, y a lo mejor el escenario, espero, que sea distinto de este del que tenemos en estos momentos y seguramente mejor. De forma que esas circunstancias se dan, sin ninguna duda, pero vuelvo a insistir en que la perspectiva en el tiempo y el contexto general en el que uno toma la decisión son también esenciales para los jóvenes. Da la impresión de que la universidad tarda un poco en adaptarse a lo que necesita la sociedad industrial, la economía, las nuevas tecnologías, etcétera, y luego que colabora un poco con las empresas. Tú que conoces muy bien el modelo americano, en cambio hay una colaboración muy estrecha con las empresas para crear puestos de trabajo, sobre todo para que no salga la gente de la universidad teniendo mucha teoría y poca práctica. Sí, yo observo, tenemos una cierta contradicción de carácter, digamos, social, si se me permite el término, sobre la valoración de las instituciones universitarias. Lo digo esto porque, por un lado, escuchaba esta mañana a Paco Ros, y estoy de acuerdo con él 100%, que tenemos en las áreas que estábamos hablando vinculadas a Internet excelentes profesionales, hay un desarrollo profesional de gente muy capaz. España como país en los últimos 30 años ha sufrido una transformación radical. Los que hemos tenido la fortuna de vivirlo en tiempo real, aquí pues somos conscientes de esa realidad, y toda esa transformación se ha producido con el capital humano que ha producido el propio sistema educativo. Y por lo tanto, las personas con más responsabilidad han salido de las universidades españolas en su gran mayoría y no han salido de ningún otro lugar extraño, ¿no? Y por tanto, creo que desde esa perspectiva han cumplido esa función. Pero por otro lado se hacen comentarios como el que la pregunta implica de que no se están haciendo las cosas bien. No sé cómo es posible tener buenos profesionales, salvo que la formación no tenga ninguna importancia en el perfil profesional, que a lo mejor alguien podría defender esa respuesta. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que es verdad que alguna cosa no estamos todavía respondiendo, en mi opinión. Bien, y es que no hemos tomado una posición clara en cuál va a ser el papel que juegan las universidades tradicionales en la formación a lo largo de toda la vida. Tenemos ahí un debate en donde no nos hemos posicionado con claridad. Mientras que en la formación más tradicional, de ciclos bachelor, máster, doctorado, tenemos perfectamente establecido el procedimiento, las últimas reformas han incorporado flexibilidad y por lo tanto hoy es posible hacer un máster en el tema de los videojuegos en la Universidad Española y cosas de este estilo, digo por elegir un tema bien concreto. Y sin embargo es verdad que en lo que supone reaccionar en tiempo real y formación a lo largo de toda la vida en que hay instrumentos, lo hacemos probablemente o no hay una definición estratégica en el conjunto de las universidades suficientemente clara. Y me parece que ese es un elemento pendiente, al menos establecer una política clara de cuál va a ser el papel de cada institución en relación con este tema. Gracias, Javier. Ana María, tenemos un representante de los sindicatos, tenemos un representante del sistema educativo, de las universidades. Vamos a por la empresa. Ahora que se está emprendiendo, que se habla de emprender, emprendeduría, libros, másters, realmente, dinos, ¿cuál es el estado de la situación del emprendimiento en España? Tú que lo conoces muy bien. Yo creo que para unir con los dos anteriores, creo que el mercado laboral está sufriendo una transformación cuántica. No es solamente por la crisis, es una transformación que viene dada por las tecnologías, por el abaratamiento de las tecnologías y por lo que se espera de nosotros. Creo que el proceso de formación, hoy en día formamos a los jóvenes en carreras que no van a existir en el futuro. Y es muy difícil prever y ver dónde está el futuro, pero eso pasa, ese cambio pasa realmente por enseñar a emprender. Y pasa por enseñar a emprender porque los datos de las empresas y de la vida media de las empresas desde 1920 hasta esta fecha son espectaculares. En 1920 una empresa duraba 80 años de vida media. En los 30, pues 70. Y va bajando hasta que hoy en día las previsiones son que dura 15 años, 10 años. Y si no te reinventas,
y cambias y haces intrapreneurship y spin-offs de las empresas y te reciclas, como ha hecho a lo mejor IBM a lo largo de la vida, cambiándose sistemáticamente, incluso cuando aceptó el open source, etcétera, etcétera, no sobrevivirás. Entonces yo creo que estamos francamente en la cultura del pop-up. Y lo que yo llamo el pop-up son empresas que van a abrirse y van a cerrarse por proyectos, van a durar 4 años, 5, si se reinventan un poco más, y a eso hay que preparar a la juventud, porque el trabajo de una empresa toda la vida, fidelización, condiciones, etcétera, etcétera, claro que hay que mantener las condiciones, pero van a tener otro juego. Y no nos engañemos, estamos en esa transición de fase y tenemos que realmente llegar a esto. ¿Y el emprendimiento en España dónde está? Yo creo que el emprendimiento de España y en Europa en general está por detrás de centros mundiales de emprendimiento. La innovación no se considera de la misma manera prioritaria que se debe considerar. Creo que fundamentalmente porque también el talento de las empresas y de las instituciones no se considera totalmente, creo totalmente en el capital social, y eso lo está demostrando que el día de hoy, con los procesos colaborativos, con el wisdom of crowds, es decir, las multitudes son más sabias que los expertos, cuando son suficientemente diversas. La diversidad es fundamental. Entonces yo creo que el emprendimiento es clave. Si pensamos en la nueva ley de emprendimiento, por ejemplo, en España, ¿qué trae nuevo? Yo sí que creo que trae cosas nuevas, creo que va a acelerar un poco el proceso, pero que todavía falta. Trae nuevo, por ejemplo, el que si tú quiebras, no respondes con tu casa. Ajá. Trae nuevo, por ejemplo, el que ya no necesitas un capital de 3.000 euros para formar una empresa, sino 40 euros. Trae nuevo que la burocracia de abrir una empresa estaba durando 1 mes, 2 meses, realmente, aunque se decía que tenía que durar 1 semana, y ahora parece que se van a poner todas las medidas para que se abra en 24 horas. Trae nuevo que si tú eres un comerciante y quieres abrir una tienda de menos de 500 metros cuadrados, lo puedes abrir sin pedir una licencia municipal. Trae nuevo que a Los Ángeles se les va a dar un 20% de deducción en la inversión, y antes no se les daba nada. Y no solo eso, sino que si recuperan beneficios y plusvalías de una inversión en una startup y lo reinvierten en otro startup, no se les cobra nada de impuestos. Trae nuevo que hay deducciones por reinvertir beneficios en pequeñas empresas y startups del 20%, pero si esa reinversión es en I+D+I, es total, no tienes que pagar ningún impuesto. Y luego, finalmente, lo que yo sí que creo que va a ayudar es que no tengas que pagar el IVA cuando eres una empresa de menos de 2 millones de facturación adelantado al Estado, sino cuando realmente vendes. ¿Por qué eso es importante? Porque yo creo que el fracaso y la quiebra de las empresas en España no está en que no saben actuar y no saben vender, está en que no les pagan a tiempo. Y como no les pagan a tiempo, les ahogan por el cash flow, por el flujo de caja. Y el flujo de caja es más importante que tu madre para emprender. Y encima... Claro, no tienes flujo de caja, llega un momento en que fracasas. ¿Cuál es cómo se considera el fracaso en España? Parece que no es como en otros países. Y aquí cuando fracasas en una empresa llevas el estigma marcado con una flecha aquí en el corazón por el resto de tu vida y ya no puedes entrar en un banco, no puedes pedir dinero a tus amigos. ¿Es así? Yo creo que es así y ha cambiado muy poco. Te ponen en el ASNEF y ya no sirves para nada. Ya nadie te quiere comprar aunque montes una segunda empresa. Esto es un problema. En cambio, en el Silicon Valley y otros sitios como Holanda o como Inglaterra, el fracaso te va poniendo como bueno, condecoraciones, ¿no? Porque se supone que cuando ya tienes 3 moscas de fracaso, ya la 4ª empresa la tienes que hacer bien. Pero, bromas aparte, yo creo que el fracaso es un tema cultural y es un tema semántico casi. Yo creo que el fracaso, el error, la cultura de castigar el error, el equivocarte, hay que cambiarlo y decir, es que no estamos hablando de fracaso, es que no estamos hablando de error, es que estamos hablando de pilotar experiencias, es que estamos hablando de experimentar, es que hay que poner la cultura, el vocabulario de la cultura científica en la cultura empresarial. Y creo que no lo hemos hecho y creo que es fundamental. Y como ejemplo yo creo que podemos citar a Edison, ¿verdad? Que después de 1.200 intentos de hacer una bombilla, le dijo uno de sus colaboradores, pero bueno, profesor, ¿usted cómo es que sigue teniendo
ganas de seguir intentándolo cuando ya lleva 1.200 errores. Y él contestó, ¿y 1.200 fracasos? Y dice, ¿fracasar quién? ¿Yo? Es que no sé de qué me hablas. Estos han sido descubrimientos que me han enseñado cómo no se hace una bombilla. Bueno, pues yo creo que esa es la actitud. Hay que cambiar el vocabulario, hay que llevar el vocabulario científico a lo que es la prueba y error, porque tenemos que estar en beta permanente y las empresas tienen que estar en beta permanente porque el ciclo cerrado de empresas protegidas y donde el entorno y las condiciones de contorno no se modifican, se acabó. Estamos en transiciones de fase permanente, en el caos, en el borde del caos, y hay que aprender a manejar eso. Y para aprender a manejar eso significa experimentar. Entonces, fracasar no es un error. Pero tampoco creo que hay que mitificar la cultura del error y decir que solo se aprende del error. No, a mí me parece mucho más interesante desmitificarlo y creo que aprendemos mejor de los éxitos que de los errores. Cuéntanos un poco tu experiencia, o define en pocas palabras lo que es Ideas for All, cómo habéis hecho una especie de comunidad colaborativa de ideas, de proyectos, de ayudas, y las experiencias que habéis tenido de cómo habéis ayudado a desarrollar proyectos empresariales. Bueno, yo creo que hay que empezar un poquito por qué nace Ideas for All, ¿no? Yo creo que Ideas for All nace por ese concepto que ha hablado Cándido y Riz de la equidad. En mi vida profesional y personal, una de las cosas que me pasaba siempre es pensar que las ideas de todo el mundo se desperdician por el camino. Y que hoy, por mucho talento que haya, si las ideas no se consideran, pues están perdidas. Y muchas veces se te ocurre una idea para Coca-Cola, aunque estás trabajando para Procter, o se te ocurre una idea para una institución, para un ayuntamiento, y dices, ¿y qué hago con esta idea? Entonces, mi idea fue hacer un gran repositorio de ideas donde la gente compartiera las ideas. Y eso es lo que es Ideas for All. Y eso es, digamos, el Global Brain de Ideas for All. Hoy por hoy es la red social más grande de ideas del mundo. Estamos tenemos ideas de más de 160 países, etcétera, en más de 90 idiomas, y 200.000, digamos, usuarios registrados. Pero el punto no era ese, el punto era, ahora, ¿cómo yo todo lo que aprendo en la web, de manera colaborativa, de manera de crowdsourcing, lo llevo a aplicar a las empresas y a las instituciones? Y eso es lo que es Ideas for All Innovation Agora. Entonces, las ponemos en las empresas, ¿para qué? Para democratizar el proceso de generación de ideas en las empresas. En este momento estamos en más de 15 empresas y los resultados están siendo espectaculares. Porque cuando tú le das a un empleado la opción de que él cuenta no solamente para recibir órdenes y hacer cosas, sino para pensar y dar ideas a la empresa para mejorar, se cambia completamente la relación del empleado con la empresa. Hay muchísimo más sentido de orgullo, de pertenencia, y cambia incluso el clima laboral. Hay una empresa que ya ha hecho una investigación y el clima laboral, después de poner Ideas for All para los empleados, ha mejorado significativamente. ¿Por qué? Porque el empleado dice, es que quieres que piense, es que quieres tener mis ideas. ¿Y qué ideas se han implantado que podemos decir que se han hecho? Pues voy a contar, por ejemplo, 2 que hemos hecho desde Ideas for All fuera y algunas que se han hecho dentro de las empresas. Desde Ideas for All fuera, en un proceso colaborativo, se hizo un proyecto online de Telepizza, Ideas for All, Iberia y ONGs de responsabilidad social corporativa de educación en Colombia. ¿Y cómo fue esto? Pues esto fue un ejecutivo de Telepizza que dijo, nosotros en Telepizza volvemos con las motos vacías. Ya está descontado en nuestra cuenta de resultados. ¿Qué podríamos hacer con esas motos? Pues pedirle al que se le lleva una pizza, claro, no de manera permanente, promocionalmente, un libro. Se recogieron más de 45.000 libros. Esos libros nos los llevó Iberia y se han repartido en escuelas rurales en Colombia. Eso es una idea colaborativa de Ideas for All, por ejemplo. Otro tema en el abierto fue, nosotros hacemos concursos, hemos hecho ya 3. El último concurso lo patrocinó AstraZeneca y era sobre dar una idea sostenible. Lo ganaron unos arquitectos de Bilbao, donde propusieron hacer azoteas, digamos, verdes en los colegios, los institutos, porque hay muchas azoteas, terrazas, y que se hicieran huertas. Y que las huertas enseñaran a los chavales que el tomate no viene en un retractilado de día, de donde soy presidenta, ¿verdad? Entonces, era importante. Y hablando ahora dentro de las empresas, ¿qué hemos conseguido? Bueno, yo creo que
Por ejemplo, el Sabadell, y lo contó yo no cuento cosas de nuestros clientes que no son públicas, pero lo contó en una rueda de prensa Miguel Montes, consiguió que una cajera, con esta Ideas for All, pusiera una idea fantástica que no se le había ocurrido a nadie, ni de marketing, ni de innovación, ni de I+D del Sabadell, que fue hacer un producto con tarifa plana fija de, digamos, conglomeración de todos tus seguros. Es decir, que el banco coge todos tus seguros y te da solamente cuál es la cuota mensual de todos tus seguros y se ocupa de tus renovaciones, de esto y del otro. ¿Por qué? Porque había visto la necesidad a pie de obra en una sucursal. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es en la Mutua Madrileña, donde estamos en empleados y ahora se han lanzado, han sido los primeros valientes en lanzarse al mundo mundial en abierto para que también le den ideas los clientes, ¿no? En la Mutua Madrileña, 2 empleados del call center ganaron un concurso de ideas y hoy están en el departamento de marketing y han ascendido. ¿Por qué? Porque se detecta talento. Talento escondido que mientras no lo puedes aflorar de una manera democrática, se quedan las ideas en un cajón, ¿no? Otra idea muy interesante fue en Repsol. Repsol dijo, vamos a hacer también un concurso de ideas, pero en nuestras refinerías, con nuestros hombres de casco, que no todos tienen acceso a Internet. A ver qué conseguimos. Y fue espectacular. El reto que se le puso fue, bueno, ¿me puedes dar ideas para reducción del CO2 en las refinerías a coste cero? Pues claro. Las personas en la fábrica, en la refinería, dieron unas ideas maravillosas, que a lo mejor era solo apretar este tornillo, bajar este nivel de no sé qué, etcétera. ¿Por qué? Porque lo habían dicho 1000 veces, pero como el middle management siempre cuida y es el gatekeeper y el que cuida que no se modifiquen los procesos, porque no me quiero mover para seguir saliendo en la foto, pues no acepta pequeños cambios. Y estos pequeños cambios a cero coste para Repsol han sido muy importantes. Y uno de los ejecutivos del Sabadell dijo que en estos 4 años desde que tienen Ideas for All han mejorado el margen cerca de un punto. Y mejorar un margen cerca de un punto en un banco es muy importante. Qué bueno, me encanta. Y se lo han mejorado los empleados, ¿eh? Bueno, voy a pasaros la palabra a vosotros, pero antes solamente quiero hacer una pequeña reflexión. Igual que tenemos aquí a un representante de lo que es el área laboral, de los trabajadores, a otro del área educativa y a Ana María de la parte de la empresa, si algún día tenéis la oportunidad de daros la vuelta por Google aquí en España, veréis que todo eso está como metido en una compañía que lo integra bastante. No solamente Google, las empresas modernas, las empresas jóvenes. ¿Por qué? Porque, primero, ya no es la relación laboral de hace un siglo, de un señor que trabajaba e iba haciendo cosas, chapas, y el empresario estaba en otra parte. Ahora todo lo contrario, se busca gente con talento, se le incentiva, se le trata de dar muchas ideas, se le dan muchas ventajas laborales, puedes trabajar aquí en tu casa, en Starbucks, te hacen partícipe de la empresa, te dan una formación increíble, es más, invierten mucho en tu formación y si te quieres formar, ellos te lo pagan. Y como sabéis, ellos piden que dediques el 20% de tu horario laboral a un proyecto que tú quieras. Al proyecto que tú quieras, profesional, pero que lo dediques. Entonces, para mí es una especie de, no solo Google, sino las empresas modernas, es la síntesis de tanto de la nueva empresa, de cómo se entiende, la participación de los trabajadores y sobre todo la formación, que yo creo que eso es lo que nos permitirá afrontar ese futuro cambiante y decir que todavía dentro de 100 años podemos seguir. Bueno, os doy la palabra. Hay una persona aquí en la tercera fila que nos... Sí. Bueno, hola, lo primero. Es muy general porque creo que puede afectar a los tres lo que voy a plantear. ¿No creéis que está muy bien lo de la ley de emprendedores, que menos es nada, ¿no? Supongo que hay mucho, supongo y afirmo que hay mucho por hacer y mucho que mejorar, pero ¿no creéis que hay mucho problema de base, partiendo, por ejemplo, de la educación, ¿no? Que hay una manía de que, hablando mal y pronto y sin meterme en política, pero cada ministro que llega quiere colgarse su medalla de que ha cambiado la ley. Y eso yo creo que es una cosa que es estratégica para un país y debería estar a fuego y todos los partidos de acuerdo. Eso por un lado. No se está generando motivación desde el principio, con lo cual ahora el número de parados, ya paso para este lado, está provocando que mucho desempleado son personas no cualificadas, porque en su momento han plantado los estudios,
porque en la construcción se ganaba mucho dinero, por ejemplo. Y ahora están en el paro porque se ha parado esa máquina y no saben a dónde ir porque no están formados. Y luego por el tema del emprendimiento, que ahora el problema que yo veo es un poco el enfoque que se está haciendo como hazte emprendedor, que así eres uno menos en la lista del paro y no me apareces aquí. Total, son 50 euritos que te voy a cobrar de autónomos. Creo que hay un problema de base, creo que empieza en el parvulario todo, creo que se les ha llevado la mano y siempre se les ha planteado, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y cuando respondíamos que queríamos ser de mayores, siempre era o un profesional, pero siempre por cuenta ajena, o siempre era cuando ya nos íbamos acercando... o banquero. O banquero. O funcionaria. Claro, y según nos íbamos acercando tal, y dice, no, voy a preparar unas oposiciones que mejor así, ¿no? No hay ese perfil de riesgo todavía en la gente. Y creo que ese perfil ahora mismo que se está engañando, que se está gastando la palabra de emprendedor, creo que es un poco engañar, un poco, y es un poco maquillar. Vale, si quieres contestar. Yo, José Luis, te contesto. Yo he dicho las cosas buenas de la ley de emprendimiento, pero también he dicho que faltan cosas, ¿vale? Yo creo que falta una más clara apuesta por la financiación, ¿ok? Por los préstamos. Creo que falta realmente que se pague a 30 días o 60 días a una startup por lo menos, o que se hiciera durante un tiempo, porque si no el cash flow, no es que no sepas vender o no tengas o no estés educado para emprender, a veces lo estás, pero llega un momento en que tú vendes, pero si no te pagan, pues te vas al garete. Creo que es muy importante también quitar las barreras que hay ahora mismo para poder ser un proveedor de la administración pública, que al final es el número 1 contratante, y como no te contratan si no tienes 2 o 3 años de vida o estás en un homologado con otra empresa, pues te quitan tu competitividad, que a lo mejor tú podías hacerlo tú solito, y yo creo que debería del gobierno también y las instituciones y las empresas privadas asumir el mismo riesgo que el de emprendedor y dar, digamos, yo digo que ese nombre a lo mejor sencillamente se exija por 2 años o 3 para mover esta actividad, que el 1, el 2, me da igual, el 0,5% de todas las compras de todas las empresas del país y de todas las instituciones vaya a nuevas empresas. Y eso, claro, que movería y modificaría. La educación, desde luego, que es un tema clave, pero también hay un tema que en España no está bien desarrollado y creo que deberíamos de desarrollar, que es todo el tema de emprendimiento social o de responsabilidad social corporativa. Yo he estado mirándome en todas las fundaciones y fundaciones incluso caritativas en Estados Unidos, y hay una que me llamó mucho la atención que se llama Teacher for America, ¿no? Y hicieron una fundación, no es que tengan mucho dinero, pero tienen 200 millones de dólares al año para pagar salarios a egresados de universidad que vayan a dar clases a, digamos, primaria o secundaria durante 1 o 2 años. Es como el corps de educación. Me sorprendió ayer la noticia en la prensa del gobierno francés y el ministro de Educación que se van a contratar 10.000 universitarios parados para la educación en Francia. Bueno, podíamos coger ese ejemplo. Si todos los años, como mínimo, damos 10.000 puestos de trabajo a universitarios en paro para la educación y todo lo que hace falta en educación de nuevas tecnologías, educación de emprendimiento, sería fantástico. Así que lo dejo en la mesa para ver si el gobierno lo recoge. Cándido quería decir algo. No, simplemente primero un comentario en relación con algo que ha dicho Ana María respecto a los mercados públicos, las empresas. Claro, en Alemania el 45% de los mercados públicos son cuota pyme. Aquí es el 21%. Digamos que efectivamente la ley de emprendedores, haber planteado una estrategia de vincular a los mercados públicos, a las pymes, hubiera sido muy importante. Luego, yo estoy de acuerdo totalmente en que haya ya 6 leyes de educación, que creo que esta es la sexta, la quinta o la sexta, en 35 años, eso es una barbaridad. De manera tal que nosotros en la última legislatura propusimos un pacto por la educación, un pacto inclusivo donde todos participaran, los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos, pero no tuvimos ningún éxito. Y por poner un ejemplo de referencia, quizás puedo equivocarme en la fecha. Finlandia, que es uno de los países que se presentan como
el paradigma del éxito en materia de una revolución educativa. Finlandia era un país que asentaba su economía en la pasta de papel, en el sector primario, y ha ido al sector terciario de una manera tremenda a través de la educación y a través de otros factores, ¿no? Creo que empezaron en el 62, digamos, los fundamentos del sistema educativo actual, creo que te remontas al 62, que fue cuando encontraron la clave, un poco para conjurar lo que decía el rector, ¿no? Que efectivamente tú tienes que mirar hacia el futuro. Lo de hoy probablemente ya no lo sea dentro de 10 años. Lo digo un poco para ponerlo de ejemplo. Y luego, respecto a los jóvenes, eso ha sido así. Eso ha sido así. En nuestro país ha ocurrido lo siguiente. Jóvenes que estaban estudiando han llegado a la siguiente conclusión. ¿Para qué voy a seguir estudiando si cuando termine me van a dar un empleo de 900 euros y me puedo ir hoy por hoy a, pues no sé, pues a tirar gunita en la fachada en un edificio y voy a cobrar 1.200 euros? Es que esa opción, porque los chavales también piensan, es que ha habido momentos en los que la relación formación y expectativas de ingresos a través de un trabajo, pues no se verificaba. Es que yo todavía me acuerdo, claro, aquí se olvidan las cosas con mucha facilidad. En la época de crecimiento económico, el gran debate que había aquí era el de los 1.000 euristas. Y para nosotros, los 1.000 euros, para esta sociedad, era una aspiración. Eso de 1.000 euristas era lo que se hablaba en Francia, donde el salario mínimo es de 1.200 euros. Aquí es de 645. Por lo tanto, ese es un problema añadido que tenemos ahora. Que es que tenemos que darle, ojo, a jóvenes que ya no son tan jóvenes, que tienen 34, 35 años, que tienen familia, que hay bastantes de ellos que están viviendo de la pensión del abuelo, de la abuela, etcétera, o han tenido que volver a su casa, con a lo mejor un tío como un carro, si se me permite la expresión, hasta con la familia, con 2 hijos. Es que hay que darle una oportunidad de formación para que se puedan incorporar al mercado de trabajo. Ese es uno de los problemas gordos de verdad que tenemos en este país y en Europa. Esta iniciativa es una iniciativa para formación y empleo, la que ha salido ahora. Pero os voy a decir una cosa, nosotros vamos a ser el país más beneficiado en términos económicos de la iniciativa que acaba de aprobar la cumbre. Pues la cantidad por joven y mes que puede sacar nuestro país de esos recursos son 45 euros si incorporas a todos los jóvenes de hasta 25 años que están en una situación de desempleo o en una situación de falta de formación, o 82 euros por joven y mes para aquellos demandantes de empleo a los que hay que ayudarlos a encontrar un empleo. ¿Cree alguien que un empresario va a tomar una decisión de emplear a un joven en virtud de 40 u 80 euros? Bueno, ni siquiera por 1.000 euros. Normalmente la motivación va por otro camino distinto. Una pregunta más y cerramos el acto. ¿Una pregunta corta? Sí. Pues corta y concisa para Ana María, bueno, y para los demás si quieren. ¿Un emprendedor nace o se hace? Yo creo que un emprendedor se hace. Yo creo que todos tenemos ideas. No es prerrogativa de nadie inventar, innovar. Es inherente al ser humano, está en el ADN. Y lo importante, yo soy de la escuela de Ken Robinson, que creo realmente que lo importante es encontrar tu elemento. Y cuando encuentras tu elemento, lo que te apasiona, y encima puedes emprender en ese área y demostrar que a todo el mundo que esto es lo que te apasiona y que estás tan convencido que esa idea puede salir adelante, que te den el dinero y puedas hacerlo, que yo estoy convencida que un emprendedor se hace con educación, se hace con inspiración, se hace con motivación y se hace con mucha pasión en tu idea. Javier. Sí. Volviendo a la idea casi relacionada con la pregunta anterior. Emprender es un concepto que tiene mucho que ver, o es muy cultural, tiene mucho que ver con la cultura social y no solamente yo lo entiendo como la capacidad de crear una empresa y construir un negocio, sino la capacidad de transformar la realidad que te rodea a través de alguna iniciativa, sea o no necesariamente económico, puede ser en el ámbito social o de cualquier otra manera. Y yo creo que la escuela y la cultura forman un papel vital, como alguien citaba. Y es verdad que no lo hemos estado haciendo muy bien en el pasado. No lo hemos estado haciendo muy bien porque ni siquiera éramos conscientes de que había necesidad de provocar ese cambio cultural. Los cambios culturales, como de muchas otras cosas, tardan tiempo, se cuecen a fuego lento. No es un cambio de la noche a la mañana. Una ley no cambia la cultura.
Y yo creo que en la escuela, con carácter general, en la universidad, estamos conscientes en estos momentos de esa necesidad. Y ya no solo nos preocupamos sobre los contenidos, sobre las matemáticas o la historia o la literatura, sino que somos muy conscientes de que hay algunas habilidades o algunos elementos que forman parte de la actitud frente a la vida que son tan importantes como los propios conocimientos para el ejercicio profesional, y desde ese punto de vista es en el que hay que transformar una buena parte de lo que hacemos para conseguir que esos emprendedores, bueno, no es que nazcan, es que sean consecuencia de la cultura, del lugar, del tiempo en el que vivimos. Y el intraemprendimiento es fundamental. Yo soy una persona que lo que ha hecho es intraemprender casi toda mi vida. Luego ya a final de mi vida laboral he hecho mi empresa Ideas for All, pero lo que es importantísimo es cuando estás en una empresa o una institución o en la propia universidad es cuestionarte si se pueden hacer las cosas de otra manera, si se pueden hacer las cosas mejor. Y yo creo que eso es lo que es emprender también desde dentro. Bueno, espero que todo esto os haya servido para tener ese ánimo y emprender. Gracias Ana María, gracias Javier, gracias Cándido, gracias a vosotros y gracias a Google y al Big Ten, y espero que el año que viene podamos vernos otra vez todos aquí. Muchas gracias y un aplauso para todos.